Buenos días, ¿cómo están? Hoy me gustaría pasar ya al tema de los estándares sociales, que considero que es importante. He ido incrementando los temas conforme a su complejidad y su dificultad. De entrada, me gustaría decirles que es una opinión fundamentada sobre todo en una serie de libros, artículos, entrevistas que he tenido la oportunidad de revisar. Las entrevistas son con algunos filósofos como Agustín Laje. También me he basado en el libro de Lo Bello y lo Sublime de Immanuel Kant, el libro de los Cuatro Acuerdos, el libro de Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva de Stephen Covey, el libro de la Metafísica de la Razón Pura también de Immanuel Kant. También he tomado algunas referencias de un libro que se llama El Homo Videns de Giovanni Sartori y algunas partes ahí del libro de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. O sea, no es un tema de percepción, al menos no es algo que yo perciba o sienta, sino que es algo que con base en un análisis que se ha hecho, se ha formado esta tesis que les propongo y que la someto a su consideración. Dicho esto, bueno, pues vamos pasando a que cuando nos hablamos de los estándares sociales, tenemos que identificarlo como la responsabilidad social que tenemos, que tú tienes, que yo tengo como individuos, como animales sociales con el resto de los miembros de la comunidad. Y esto es un modelo, norma, regla o patrón, guía, referencia a seguir, es decir, al cual debemos de ajustar nuestras conductas. Esto depende de las construcciones culturales. Es importante identificar que el estándar social que nosotros tenemos en México, en particular, y casi en toda Latinoamérica, es un estándar social copiado de los europeos, copiado de los gringos y manipulado por estos cuates, por los gringos, ¿no? Entonces, mucha parte de esta construcción cultural está basada en las cuestiones que se nos han impuesto a través de la música, a través de las series de televisión, a través incluso de libros, de películas, que en un momento determinado son las que de alguna manera nos hacen, nos ponen en la mente como una especie de aspiración o una especie de deseo, alcanzar un patrón. En teoría, patrón o esta construcción cultural debiera de basarse en quienes poseen una autoridad ética, técnica, teórica o científica. Desafortunadamente, actualmente no es así. El estándar social se impone desde una especie de autoridad mediática, es decir, quien controla los medios de comunicación, quien controla los medios de difusión, es quien de alguna manera pone o programa mediante un proceso de ingeniería social cuál es el estándar de sociedad que podríamos buscar. La teoría nos dice, que debiéramos de basarnos en las experiencias pasadas con datos objetivos de lo que sucedió. Sin embargo, a raíz de lo que ha sucedido con cuestiones de temas de percepción, cada vez más el estándar social se está adecuando con datos o con cuestiones subjetivas, ¿no? Con experiencias más que con evidencias. Y esto genera un problema, porque luego nos hacemos una pregunta. Tenemos que cumplir con este estándar social, y me voy a regresar un poco al segundo video que platicamos, donde hablábamos de los 4 principios éticos universales. Entonces, si ese estándar social que tú estás por seguir se alinea a estos 4 principios éticos universales, bueno, pues sí es un estándar social que se debe de seguir. Además, dependerá de si tú tienes o no como individuo los recursos suficientes y necesarios para manejarlo. También el cumplimiento de este estándar social va a depender si cumple con esos imperativos técnicos para mantener esta especie de paz social o esta sana convivencia entre los individuos. Además, este estándar tiene que cumplir con las leyes naturales, es decir,
con las leyes naturales que rigen o deberían de regir nuestro comportamiento, además de los 4 principios éticos universales, las máximas de la moralidad. Ojo, hay que aclarar que no necesariamente tiene que ver moralidad con temas específicos como de costumbres, sino la moralidad como una cuestión evaluada e interpretada desde el punto de vista de la filosofía. Aclaro. ¿Cuál es el problema si nosotros no cuestionamos y no hacemos, no nos preparamos y no analizamos las cosas que están sucediendo? Bueno, corremos el riesgo de caer en las trampas de la ingeniería social actual, que está caracterizada por el empeño de que somos tábulas rasas u hojas en blanco, que podemos deconstruirnos y construirnos, deconstruirnos y reconstruirnos a nuestro antojo, siguiendo propiamente nuestros deseos, dejando de lado los factores biológicos y que están demostrados por las ciencias más duras actuales, que nos han llevado a tener los avances tecnológicos más importantes, programándonos de tal manera que nos hacen creer que nosotros podemos ser como nos autopercibimos, confundiéndonos como sociedad con vagos sentimentalismos, insistiendo en que lo que importa es la autopercepción y la realidad, y no la realidad, pero o sea, que nosotros, con base en lo que nos percibimos, podemos modificarnos y reconstruirnos para que nosotros hagamos lo que nosotros queramos o deseemos, ¿no? Bueno, cuando yo voy a seguir un estándar social, bueno, pues tengo que hacer un ejercicio de autocrítica. ¿Por qué? Porque al final de la línea eso es una tesis. Entonces, yo tendría que utilizar una antítesis para llegar a una conclusión. Esto se llama dialéctica. Por eso es importante que los seres humanos ejerzamos nuestra capacidad de pensar, y como pensamos con palabras, bueno, pues que hagamos más grande nuestro acervo de vocabulario, ¿no? Y además que esto se logra solamente leyendo. Entonces, previo a aceptar un estándar social, sí es importante que nosotros lo cuestionemos, no para ver si lo quiero o no lo quiero cumplir, sino para ver si este estándar reúne los requisitos para que se vuelva una máxima global para que rija mi comportamiento. Gracias.